El vapor de la plancha flotaba en el aire de la mañana, un fantasma tibio y familiar que olía a lavanda y a años de sábanas limpias. Se enroscaba perezosamente hacia el techo, danzando en los rayos de sol que se colaban por la ventana de la cocina, esos mismos rayos que durante 30 años habían besado la misma encimera de formica donde preparé los almuerzos de Darío y el mismo suelo de baldosas donde Raúl dejaba las huellas polvorientas de sus botas de trabajo. Cada rincón de aquella casa respiraba con mis recuerdos. Doblé la última funda de almohada, una pieza de algodón suave y desgastado por el uso, y la coloqué sobre la pila ordenada de ropa. La palma de mi mano descansó un instante sobre su calor, un pequeño gesto de cariño hacia el orden, hacia la rutina que había sido mi ancla desde que Raúl se fue. Afuera, los jazmines que él plantó trepaban por la pared, su perfume una promesa constante de que la vida, a pesar de todo, continuaba floreciendo. Fue entonces cuando sonó el timbre. No fue un sonido amistoso. Tenía una urgencia metálica, una impaciencia que no encajaba con la paz de mi mañana. Me sequé las manos en el delantal, un delantal a cuadros azules que había cosido yo misma, y caminé sin prisa por el pasillo. Mis pasos resonaban suavemente en la madera, un eco familiar. Al abrir la puerta, el sol me cegó por un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron, la vi. Allí estaba ella, Valeria, mi nuera, impecable como siempre, su cabello oscuro recogido en un moño bajo tan perfecto que parecía esculpido, su maquillaje, sutil pero costoso, su vestido, de un blanco tan puro que hería la vista, contrastaba con la oscuridad que yo empezaba a sentir en su presencia. Parecía una estatua de mármol, hermosa y terriblemente fría. A su lado, un hombre que no conocía, embutido en un traje gris que parecía demasiado apretado para sus hombros anchos. Sostenía un portafolio de cuero con la solemnidad de un sacerdote llevando las sagradas escrituras. Y detrás de ellos, como una sombra encogida, estaba Darío, mi hijo. Sus hombros caídos, su mirada perdida en algún punto indefinible cerca del buzón, evitando la mía a toda costa, llevaba una camisa que yo le había planchado la semana anterior. El pensamiento fue como una pequeña astilla en el corazón. Buenos días, dije, aunque la mañana había perdido de repente toda su bondad. Valeria no me devolvió el saludo. Su sonrisa era una línea delgada y tensa, sin rastro de calidez. Sus ojos, dos pozos oscuros, me recorrieron de arriba a abajo, desde mi cabello recogido con sencillez hasta mis pantuflas gastadas, y supe que en su mente ya me había despojado de todo. Vendimos la casa, dijo. Su voz era plana, ensayada, no había triunfo en ella, ni nerviosismo, solo la fría eficiencia de una transacción comercial. Las palabras quedaron suspendidas en el aire tibio, pesadas e irreales. Miré a Darío, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero él solo se metió las manos más profundamente en los bolsillos, como un niño culpable atrapado en una travesura demasiado grande. El hombre del traje asintió con la cabeza, un movimiento corto y preciso. Ya tenemos un comprador. Estos son solo los documentos finales para su firma. Mis ojos viajaron de un rostro a otro. La mandíbula tensa de Valeria, los labios apretados del desconocido, la absoluta miseria en la cara de mi hijo. Ninguno de ellos parecía estar en mi porche, en el hogar que construí con mis propias manos. Parecían conquistadores plantando una bandera en territorio extranjero. Un torbellino de emociones rugió dentro de mí. Rabia, dolor, una incredulidad tan profunda que me dejó sin aliento. Quería gritar, quería abofetear la cara perfecta de Valeria, quería sacudir a Darío hasta que el hombre que yo había criado despertara. Pero entonces, una extraña calma, fría como el hielo, se apoderó de mí. Vi la arrogancia en los ojos de mi nuera, la confianza de que yo era una anciana débil y sentimental que se derrumbaría, y en ese instante decidí que no le daría esa satisfacción. En lugar de gritar, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en mis labios, pero sentí cómo los descolocaba. Ladeé la cabeza, como si estuviera considerando una oferta interesante. Bueno, dije, mi voz sorprendentemente firme. Si todo está tan decidido,
primero pasen a tomar un café. No se pueden cerrar tratos importantes con el estómago vacío. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de confusión y fastidio. Pero los escuché entrar. El sonido torpe de los papeles del hombre del traje al ser dejados sobre la mesa de centro. El paso vacilante de Darío. Habían entrado en mi casa, pero no como familia. Habían entrado como invasores. Y yo, en silencio, mientras ponía la cafetera al fuego, comencé a preparar mi defensa. No con gritos, sino con la astucia que solo los años y el dolor pueden enseñar. Mientras el agua para el café comenzaba a susurrar en la estufa, mis manos se movían por la cocina con una memoria propia, alcanzando las tazas, el azucarero, la canela en polvo. Pero mi mente no estaba allí, estaba a 35 años de distancia, en este mismo pedazo de tierra que entonces no era más que un terreno baldío lleno de polvo y malas hierbas al borde de una ciudad que apenas empezaba a crecer. Raúl y yo lo compramos con los ahorros de 7 años. 7 años de monedas guardadas en frascos de vidrio, de turnos dobles en la fábrica de textiles donde él trabajaba, de vestidos que yo cosía para las vecinas hasta bien entrada la noche. Cada peso era una pequeña gota de sudor y esperanza. Nuestros amigos pensaban que estábamos locos. ¿Para qué quieren un terreno tan lejos?, nos decían. Es el fin del mundo, pero para nosotros era el principio. No teníamos dinero para contratar a una cuadrilla de construcción, así que lo hicimos nosotros. Raúl, después de sus jornadas de 8 horas vertiendo cemento para los sueños de otros, llegaba a casa, me daba un beso polvoriento y se ponía a trabajar en el nuestro. Yo lo veía desde la sombra de un mezquite solitario, su espalda ancha y fuerte tensándose con cada palada, sus brazos moviéndose con una determinación que me enamoraba una y otra vez. Los fines de semana eran nuestra verdadera faena. Cavábamos zanjas para los cimientos bajo un sol implacable. Aprendí a mezclar cemento en una carretilla vieja, la proporción exacta de arena, grava y agua. Raúl me enseñó a usar el nivel, a asegurarme de que cada línea estuviera perfectamente recta. Una casa con cimientos torcidos se cae, él odia, me decía, con la seriedad de un arquitecto, igual que una vida. Sus manos, grandes y callosas, eran sorprendentemente delicadas al colocar cada ladrillo, untando la mezcla con la precisión de un artista. Yo era su ayudante, su aguadora, su enfermera cuando un martillo erraba el clavo. Le llevaba limonada fría y sándwiches de frijoles que comíamos sentados en cubetas volteadas, planeando dónde iría cada habitación. Aquí la cocina, decía yo, dibujando líneas imaginarias en el aire, con una ventana grande que dé al este, para que entre el sol por la mañana. Y él sonreía, con los ojos brillantes de polvo y de amor, y respondía: donde tú digas, mi vida. Tú eres el sol de esta casa. Cuando quedé embarazada de Darío, las cosas no se detuvieron. Mi vientre crecía al mismo ritmo que las paredes. Recuerdo estar de pie en lo que sería su cuarto, un espacio aún sin techo con solo el cielo azul por encima, sosteniendo una lata de pintura azul claro en una mano y acariciando la curva de mi estómago con la otra. Sentí su primera patada justo cuando Raúl entraba, cubierto de aserrín. Se detuvo en el umbral, mirándome, y una sonrisa cansada pero inmensamente feliz iluminó su rostro. Mira nomás, dijo. Nuestro muchacho ya está ayudando a decorar. Esa casa no era solo un refugio de ladrillos y cemento. Era el testamento de nuestro esfuerzo, el mapa de nuestros sueños. Cada pared guardaba el eco de nuestras risas. Cada viga del techo estaba impregnada del sudor de Raúl. El suelo que ahora pisaban Valeria y su cómplice había sido alisado por nuestras propias manos. El umbral de la puerta que habían cruzado con tanta arrogancia fue colocado por Raúl una tarde de domingo, mientras yo le cantaba boleros para darle ánimos. Cuando Raúl murió, esa casa se convirtió en mi ancla. El andamio en el que cayó era de un edificio del gobierno, un proyecto grande e impersonal. Se fue construyendo los sueños de otros. El silencio que dejó su ausencia era un abismo, y esta casa fue lo único que me impidió caer en él. Terminé de pintar el cuarto de Darío yo sola, capa tras capa,
más para mantener mis manos ocupadas y mi mente a flote que por necesidad. Pagué el resto de la hipoteca con lo que ganaba en la oficina de registros de la escuela y cosiendo dobladillos por las noches. Cada pago era un tributo a su memoria. Ahora, mientras servía el café en las tazas de porcelana, las mismas que Raúl me regaló en nuestro 10º aniversario, miré a mi hijo. Estaba sentado en la silla junto a la ventana, la misma silla donde su padre solía dormir la siesta. Pero Darío no descansaba. Estaba tenso, posado en el borde, como un extraño. ¿No recordaba nada de esto? ¿No sentía el peso de la historia en estas paredes? ¿O era que el amor de Valeria había logrado borrar el amor de una vida entera? Puse la taza frente a él. Nuestros dedos no se rozaron. El aroma del café, que siempre había sido un símbolo de hogar y consuelo, ahora olía a traición. Valeria tomó su taza con una delicadeza estudiada, sus uñas rojas como gotas de sangre contra la porcelana blanca. Le dio un sorbo y sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Elodia, sé que esto es repentino, comenzó, su voz un murmullo suave y razonable. Pero es por tu bien. Esta casa es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, los impuestos, es una carga. Te encontramos un departamento precioso en un complejo para personas mayores, con seguridad las 24 horas, piscina, actividades. Abrió el portafolio sobre la mesa de centro, revelando folletos brillantes con fotos de ancianos sonrientes, jugando a las cartas y haciendo yoga acuático. Era una imagen tan falsa, tan insultante, que sentí una oleada de náuseas. Mi mente se deslizó hacia atrás, no a los días felices con Raúl, sino a los meses más recientes, al lento y metódico goteo del veneno de Valeria. No había comenzado con una declaración de guerra, sino con una ofensiva de encanto y falsa preocupación. Todo empezó unos 6 meses antes de la boda. Apareció en mi puerta con una canasta de frutas exóticas y quesos caros. Solo un detallito, suegrita, dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío y seco. Por todo lo que haces por nosotros. A partir de ese día sus visitas se hicieron más frecuentes. Siempre traía algo, un postre, una revista, una nueva crema para las manos. Y siempre venía con preguntas. Suegrita, ¿dónde guarda los documentos importantes? Con eso de los huracanes, sería terrible que se perdieran las escrituras de la casa. Su tono era pura solicitud. Yo, en mi ingenuidad, le respondí. Están en una caja a prueba de fuego en el armario de la ropa blanca, hija. Raúl era muy precavido. Ella asintió satisfecha y cambió de tema. Pero yo había visto el brillo fugaz en sus ojos. En ese momento, lo confundí con admiración por la prudencia de mi difunto esposo. Ahora veía que era el brillo del cazador que localiza a su presa. Unas semanas después, el tema fue el dinero. ¿Y cómo le haces con el banco, Elodia? Con tantas contraseñas y todo eso digital, mi mamá siempre se hace un lío. Se tocó la sien con un dedo, una expresión de adorable confusión en su rostro. Yo las tengo apuntadas en una libretita, le confesé, pero la guardo lejos de la chequera, por si acaso. Ella rió, una risa cristalina. ¡Qué inteligente! Eres más lista que muchas mujeres de mi edad. Me sentí halagada. Tonta de mí. No era un cumplido, era una pieza más de información. Estaba mapeando mis defensas, mis vulnerabilidades, mis pequeños secretos. El incidente más descarado ocurrió durante los preparativos para el brunch de compromiso que organicé en mi casa. Valeria estaba ayudándome a escribir las tarjetas con los nombres de los invitados. ¿Me prestas tu identificación oficial, suegrita?, preguntó casualmente. Quiero asegurarme de escribir tu nombre completo correctamente, con todos los apellidos. Se la di sin pensarlo 2 veces, mientras iba a revisar el horno. Cuando volví, ella estaba tecleando rápidamente en su celular, con mi identificación fuera de la vista. Al notar mi presencia, levantó la vista y sonrió. ¡Qué guapa sales en la foto! Solo le estaba tomando una foto para mandársela a Darío, y que viera lo joven que te conservas. Me devolvió la tarjeta y yo, aturdida por el ajetreo del momento, no le di más importancia. Ahora, la imagen era clara como el agua. El clic de la cámara de su teléfono no era un gesto de cariño, era el robo de mi identidad. Cada gesto de ayuda era en realidad un acto de espionaje.
la vez que se ofreció a organizar mi viejo recetario y de paso, revisó los cajones de mi escritorio. La vez que me regaló un nuevo teléfono más fácil de usar y seguramente aprovechó para instalar algo que le permitiera saber a quién llamaba. Me había estado estudiando como un científico estudia un insecto bajo el microscopio, aprendiendo mis hábitos, mis rutinas, mis puntos ciegos, y lo hizo todo con una sonrisa, con palabras dulces y la apariencia de la nuera perfecta, y yo, cegada por el amor que le tenía a mi hijo y por el deseo desesperado de que él fuera feliz, me lo tragué todo. Ignoré la pequeña voz en mi interior que me decía que algo no estaba bien. La acallé, diciéndome que eran celos de una madre vieja que estaba siendo paranoica. Le abrí las puertas de mi casa, de mi vida, de mi confianza, y ella había entrado no para formar parte de la familia, sino para saquearla desde dentro. Y lo mejor de todo, la voz de Valeria me trajo de vuelta al presente, es que ya nos encargamos de la primera mensualidad. Es un regalo de bodas de nosotros para ti. Su generosidad era la estocada final, el insulto supremo. Me estaban echando de mi propia casa y pretendían que les diera las gracias por ello. Miré el folleto brillante sobre la mesa. La mujer de la foto, de cabello plateado y sonrisa perfecta, me devolvió la mirada. Parecía feliz en su jaula de oro, pero yo no era ella. Yo no era una anciana a la que se pudiera empacar y despachar. Yo era la dueña de esta casa, y esta casa era parte de mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí la furia fría y clara de la batalla. Mi mirada se desvió del rostro sonriente de Valeria hacia el de mi hijo. Darío seguía en la misma posición, encorvado en la silla de su padre, estudiando el patrón de las baldosas del suelo como si contuvieran los secretos del universo. No había dicho una sola palabra desde que llegaron. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier acusación. Él era mi niño, mi único hijo. El bebé cuya primera patada sentí mientras pintaba su cuarto. El niño al que le leí cuentos todas las noches hasta que se quedaba dormido. El adolescente al que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez. Por él había trabajado doble turno, había cosido hasta que se me acalambraban los dedos, había renunciado a pequeños lujos para que a él no le faltara nada. Cuando conoció a Valeria, al principio me alegré. Parecía una mujer inteligente, ambiciosa, que lo quería, o eso creía yo. Pero poco a poco, empecé a notar los cambios. Darío, que siempre me llamaba todos los días, empezó a espaciar sus llamadas. «Estamos muy ocupados, mamá», se excusaba. Las visitas de los domingos se hicieron más cortas, más formales. Valeria siempre estaba presente, dirigiendo la conversación, respondiendo por él, creando una barrera invisible entre nosotros. Intenté hablar con él en varias ocasiones. Lo recuerdo perfectamente, hace unos 3 meses. Lo invité a comer a él solo, con la excusa de que había preparado su platillo favorito, mole poblano. Durante un rato, pareció el de siempre, riendo, contándome del trabajo. Pero cuando intenté tocar el tema, su rostro se cerró. «Hijo, ¿está todo bien? Siento que Valeria a veces es un poco controladora». Él dejó los cubiertos sobre el plato con más fuerza de la necesaria. «Mamá, por favor, no empieces. Valeria es maravillosa. Ella solo se preocupa por mí, por nosotros. A veces eres un poco injusta con ella». «No es ser injusta, Darío. Es solo que...» El otro día me preguntó por las escrituras de la casa. Me pareció extraño. Él suspiró, un suspiro largo y cansado, como si mi preocupación fuera una carga insoportable. Seguro lo hizo con buena intención. Ya sabes cómo es de organizada. Quiere que todo esté en orden. No tienes por qué pensar siempre lo peor. Estás exagerando. Estás exagerando. Esa se había convertido en su frase favorita. Cada vez que yo expresaba una duda, una inquietud, él la usaba para invalidar mis sentimientos, para cerrar la conversación. Me hacía sentir como una anciana tonta y paranoica. Y lo peor es que, por un tiempo, casi me lo creo. Empecé a dudar de mi propio juicio. ¿Y si de verdad estaba exagerando? ¿Y si mis celos de madre me estaban cegando? Pero el incidente que más me dolió, el que me abrió los ojos a la profundidad de su complicidad,
Fue por una tontería. El viejo sillón de Raúl. Era un sillón de cuero gastado, lleno de grietas, con la forma de su cuerpo permanentemente marcada en él. Era donde se sentaba a leer el periódico, donde vimos juntos tantas películas. Para mí, era un santuario. Un domingo, Valeria lo vio y arrugó la nariz. Cariño, este sillón es horrible. Ocupa mucho espacio y huele a viejo. Deberíamos tirarlo y comprar uno más moderno. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Ese sillón no se va a ninguna parte, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Era de tu padre. Valeria puso los ojos en blanco y miró a Darío, una mirada que decía, haz algo. Y él, mi hijo, el que se había acurrucado en ese mismo sillón cuando tenía pesadillas, se aclaró la garganta y dijo, mamá, Valeria tiene razón, está un poco viejo. Quizás podríamos ponerlo en el desván. El desván, el lugar donde mueren las cosas olvidadas, verlo allí, de pie junto a ella, sacrificando un recuerdo sagrado de su padre por complacerla, me rompió el corazón de una manera nueva y terrible. En ese momento entendí que no era solo debilidad, era una elección. Él estaba eligiendo activamente el mundo de Valeria sobre el mío, sobre el de su padre. Estaba eligiendo el brillo de lo nuevo sobre el valor de lo antiguo. Ahora, sentado en mi sala, su silencio no era pasividad. Era el resultado de cientos de pequeñas traiciones, de cientos de veces que eligió no ver, no escuchar, no defender. Su silencio era el muro que él mismo había ayudado a construir entre nosotros, ladrillo a ladrillo, concesión a concesión. Él era el cómplice perfecto, el que permitía que el veneno entrara porque le convenía, porque era más fácil que luchar. Y mientras Valeria seguía hablando de las maravillas del asilo de lujo al que me querían desterrar, yo no la miraba a ella, miraba a mi hijo, y en su rostro ausente, vi el verdadero rostro de mi dolor. La traición de un enemigo es una herida de guerra. La de un hijo es una enfermedad que te pudre el alma. La visita de esa mañana terminó de forma abrupta. Al ver que yo no reaccionaba con las lágrimas y la histeria que esperaban, sino con una calma desconcertante, Valeria se impacientó. Mira, Elodia, no tenemos todo el día, dijo, su tono dulce evaporándose para revelar el acero que había debajo. El comprador quiere cerrar el trato esta semana. Aquí están los papeles. Fírmalos. Darío te ayudará a empacar. Dejó un fajo de documentos sobre la mesa de centro y un bolígrafo caro junto a ellos. El hombre del traje, Morales, me miró con una suficiencia profesional, como un médico a punto de realizar una operación inevitable. Yo los miré a los tres, luego miré el bolígrafo, y volví a sonreír. Necesito pensarlo, dije suavemente. Es una decisión importante. Denme un par de días. Valeria frunció el ceño, claramente contrariada. Pero Darío, por primera vez, levantó la vista y asintió levemente, quizás aliviado por el aplazamiento. Se fueron, dejándome sola en una casa que de repente se sentía extraña, como si las paredes estuvieran escuchando, conteniendo la respiración. Los 2 días siguientes fueron un infierno silencioso. Apenas comí, apenas dormí. Vagaba por las habitaciones, tocando los muebles, los marcos de las fotos, como si intentara memorizar cada detalle antes de que me lo arrebataran. La rabia inicial había dado paso a un miedo frío y paralizante. ¿Qué podía hacer yo, una viuda de 70 años, contra ellos? Parecían tenerlo todo planeado, todo atado. Me sentía atrapada, indefensa. Fue en la mañana del tercer día, mientras regaba sin ganas mis macetas de albahaca en la ventana de la cocina, cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó. Por un momento, pensé que eran ellos, llamando para presionar. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a levantar el auricular. Bueno, ¿hablo con la señora Elodia Vargas?, dijo una voz de mujer, amable pero profesional. Sí, soy yo. Señora Vargas, mi nombre es Marlene Fuentes, de la oficina del registro municipal. No sé si me recuerda, nos conocimos hace años, cuando actualizó la escritura tras el fallecimiento de su esposo. Hice memoria. Recordaba vagamente a una mujer joven y eficiente que me había ayudado con el papeleo en uno de los momentos más oscuros de mi vida. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla?,
Hubo una pausa. Pude escucharla respirar, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Mire, señora, la llamo por algo un poco inusual. Esta mañana vino una mujer a la oficina. Se presentó como su nuera, Valeria. Mi corazón dio un vuelco. Me apoyé en la encimera, mis rodillas de repente débiles. Dijo que venía en su nombre, continuó Marlene, que usted estaba teniendo algunos problemas de memoria y que la había autorizado a ella para gestionar todos los asuntos de su patrimonio, para agilizar la venta de su propiedad. El aire se me escapó de los pulmones, así que ese era el plan. No solo querían mi firma, estaban intentando quitármela por la fuerza, declarándome incompetente. Traía una copia de su identificación oficial y un poder notarial que parecía legítimo, añadió Marlene. Su voz se volvió más grave. Dijo que era urgente, que usted estaba de acuerdo con todo. ¿Y usted le creyó?, pregunté, mi voz un susurro tembloroso. No, dijo Marlene con firmeza, y esas dos letras fueron como un salvavidas en medio del océano. No le creí. Para empezar, la recuerdo a usted perfectamente, señora Vargas, y usted es una mujer lúcida y fuerte. Y esta mujer, digamos que estaba demasiado ansiosa. Tenía prisa, y en nuestro trabajo, la prisa es casi siempre una señal de alarma. Respiré hondo, sintiendo cómo un poco de fuerza volvía a mi cuerpo. Pero hubo algo más, dijo Marlene, y aquí su voz bajó, como si me estuviera contando un secreto. El poder notarial estaba bien hecho, la firma era casi idéntica a la que tenemos en sus archivos, pero cometió un error de principiante arrogante. Usó un tipo de bolígrafo, uno con tinta de gel brillante, que ya no es legal para documentos oficiales desde hace 5 años. Es un detalle pequeño, pero es el tipo de detalle que buscamos, un bolígrafo. Habían planeado un golpe maestro, una conspiración para robarme mi vida entera, y podían fracasar por un simple bolígrafo. La ironía era tan amarga que casi me eché a reír. Así que la detuve, concluyó Marlene. Le dije que necesitaba una verificación adicional, que el sistema estaba lento. Le pedí que regresara en un par de días. Pensé que era mi deber llamarla directamente y advertirle. Marlene, dije, y mi voz se quebró por la gratitud. No sabe cuánto le agradezco. Me ha salvado. Solo hice mi trabajo, señora Vargas. Llevo 25 años en esto. Aprendes a confiar en tu instinto. Y mi instinto me dijo que esa mujer tenía veneno en la sonrisa. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil en el silencio de mi cocina. El miedo que me había paralizado durante 2 días se disolvió, reemplazado por una claridad helada. Ya no era una víctima asustada. Era una mujer que acababa de recibir un mapa del campo de batalla y un arma para luchar. Ya no se trataba solo de mi casa. Se trataba de mi nombre, de mi mente, de mi dignidad. Me habían subestimado, me habían visto como un mueble viejo que se puede desechar. Pero se equivocaron. Este mueble viejo tenía memoria, y estaba a punto de recordarles quién era yo. Fui al cajón junto al refrigerador y saqué la carpeta de cuero donde Raúl guardaba todos nuestros documentos importantes. La abrí sobre la mesa. La escritura original, nuestros certificados de nacimiento, viejas declaraciones de impuestos. Todo estaba allí, un arsenal de papel y tinta. La batalla había comenzado, y yo, por primera vez, me sentía lista para ella. Esa noche, sin embargo, la adrenalina de la batalla dio paso a la fría realidad de la soledad. Después de la llamada de Marlene, pasé el resto del día en un frenesí de actividad, revisando papeles, haciendo listas, sintiendo que por fin tenía un propósito. Pero cuando la noche cayó y la casa se sumió en el silencio, el peso de la situación me aplastó. Las sombras en la sala parecían más largas, más amenazantes. Cada crujido de la madera vieja sonaba como un paso furtivo. Me senté en el viejo sillón de cuero de Raúl, el mismo que Valeria quería tirar a la basura. Acaricié el brazo gastado, buscando el consuelo de su presencia, pero solo encontré el frío del cuero y el vacío de su ausencia. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, me permití llorar. No fueron lágrimas de rabia, sino de un dolor profundo y agotador.
Lloré por la traición de mi hijo, por la crueldad de una extraña a la que había acogido como a una hija. Lloré por mi soledad, por la injusticia de tener que luchar esta batalla sin Raúl a mi lado. Él habría sabido qué hacer. Él habría puesto a Darío en su lugar con una sola mirada. Habría echado a Valeria de la casa con una palabra firme pero calmada. Pero yo no era él. Yo era solo Elodia, una costurera, una madre, una viuda. Tomé el portarretratos de la mesita auxiliar, la foto de nuestra boda. Raúl me miraba con una devoción que el tiempo no había logrado desvanecer. Éramos tan jóvenes, llenos de sueños y con toda la vida por delante. Apreté la foto contra mi pecho y susurré en la oscuridad: ¿Qué hago, mi amor? ¿Qué hago? Estoy sola, Raúl, y tengo miedo. Tengo tanto miedo de perderlo todo, de perder la casa que construimos, de perder al hijo que criamos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes y amargas. Me sentía increíblemente pequeña, una hormiga tratando de detener una estampida. Tenía un plan, sí, pero era un plan de papel contra la fuerza bruta de su codicia. ¿Y si fallaba? ¿Y si encontraban otra manera, otra mentira, otra laguna legal? La duda, como un veneno, comenzó a filtrarse en mi resolución. Quizás debería rendirme. Quizás debería aceptar su oferta, irme a ese asilo estéril y dejarles la casa. Sería más fácil. No más lucas, no más dolor. Me quedé allí, acurrucada en el sillón, durante horas, perdida en un mar de autocompasión y desesperación. La casa, mi ancla, de repente se sentía como una tumba, un mausoleo de una vida que ya no existía. El primer rayo de sol de la mañana me encontró todavía en el sillón, con los ojos hinchados y el alma entumecida. La luz pálida del amanecer no trajo consigo ninguna esperanza, solo la cruda certeza de un nuevo día de angustia. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Salté, pensando que era Marlene con malas noticias, pero la voz al otro lado era familiar y reconfortante. ¿Elodia? Soy Carmen. ¿Estás bien, mujer? Ayer pasé por tu casa y tenías las cortinas cerradas. Me preocupé, doña Carmen. Mi vecina y amiga desde el día en que pusimos el primer ladrillo. Una mujer fuerte, directa, que nunca se andaba con rodeos. Mi voz se quebró al responder. No, Carmen. No estoy bien, voy para allá, dijo, y colgó. 10 minutos después, estaba sentada en mi cocina, con una taza de té de manzanilla que las manos firmes de Carmen me habían preparado. Le conté todo, desde la visita de Valeria hasta la llamada de Marlene y mi noche de desesperación. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro arrugado por la concentración y la indignación. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento, mirando por la ventana hacia mi jardín. Luego se volvió hacia mí, y sus ojos oscuros, generalmente llenos de picardía, ahora ardían con una furia protectora. Así que esa víbora por fin mostró los colmillos, dijo, su voz grave. Te lo dije, Elodia. Te dije que esa mujer tenía veneno en la sonrisa. Pero, ¿qué hago, Carmen? Anoche casi me rindo. Carmen golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las tazas de té saltaran. Ni se te ocurra rendirte. Tú, la mujer que levantó esta casa con sus propias manos, la que sacó adelante a su hijo sola después de que Raúl se fue. ¿Vas a dejar que una arribista y un hijo malagradecido te quiten lo que es tuyo? Sus palabras fueron como una bofetada de agua fría. Me enderecé en la silla. Esto no es una pelea de vecinas, Elodia continuó, inclinándose hacia mí. Esto es una guerra, y en la guerra no se llora, en la guerra se planea. Tienes la llamada de esa mujer del registro. Eso es munición. Ahora necesitas construir tu fortaleza. ¿Fortaleza? Sí. Abogados, doctores, papeles. Todo lo que demuestre que no estás loca, que eres la dueña y que ellos son unos estafadores. Llorar no te devolverá tu casa. Pelear, sí. Así que levántate, Elodia. Levanta esa cabeza y ve a luchar. Eres más fuerte que ellos, porque tú luchas por amor y por justicia. Ellos solo luchan por dinero. ¿Y el dinero? Amiga mía, nunca le ha ganado al corazón. Miré a mi amiga, a esa mujer pequeña pero con la fuerza de un roble, y sentí cómo su determinación se contagiaba. La niebla de mi desesperación comenzó a disiparse. Tenía razón,
Yo no era una víctima, era una guerrera cansada y herida, pero una guerrera al fin y al cabo. Terminé mi té de un trago. El líquido caliente pareció encender un fuego en mi interior. La noche oscura había pasado, y con el nuevo día había nacido una nueva Elodia, una que ya no tenía miedo. La mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. No me puse mi bata de siempre, sino mi mejor traje, uno de lino azul marino que guardaba para ocasiones importantes, bautizos, bodas y ahora, para la guerra. Me recogí el cabello en un moño firme, me puse un toque de colorete para disimular las huellas de mi noche de llanto y salí de casa con el viejo portafolio de cuero de Raúl bajo el brazo. Dentro no llevaba armas, pero sí la determinación de forjar un arsenal. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Víctor Esparza. Víctor había sido el abogado de nuestra familia desde que compramos el terreno. Era un hombre mayor, de cabello plateado y ojos cansados, pero con una mente tan afilada como un bisturí. Su recepcionista me reconoció al instante y me hizo pasar sin cita. Víctor me escuchó con atención, sin interrumpirme, mientras yo le relataba los hechos con una calma que me sorprendió a mí misma. No omití ningún detalle, desde las preguntas insidiosas de Valeria hasta la llamada de Marlene. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de los dedos. La codicia es un cáncer, Elodia dijo con voz queda, y parece que ha hecho metástasis en tu familia. Pero no te preocupes, vamos a extirparlo. Pasamos las siguientes 2 horas construyendo la primera muralla de mi fortaleza. Redactamos una declaración jurada revocando cualquier poder notarial existente, falso o real, y especificando que cualquier transacción futura relacionada con mis propiedades requería mi presencia física y 2 testigos. Añadimos una cláusula de penalización por intento de fraude que haría temblar al más pintado. Mientras el notario de su oficina sellaba y firmaba los documentos, sentí que recuperaba la primera pieza de mi vida. Esto detendrá cualquier intento a través de la oficina del registro, dijo Víctor, entregándome las copias. Pero están atacando tu credibilidad. Necesitas proteger tu flanco más vulnerable, tu mente. Su consejo me llevó a mi segunda parada, el consultorio de la doctora Hortensia, mi médica de cabecera desde hacía 20 años. La doctora me miró por encima de sus gafas cuando le expliqué lo que necesitaba. ¿Una evaluación de competencia mental, Elodia, a estas alturas? Te vi la semana pasada y estabas más cuerda que yo. Lo sé, Hortensia, pero no lo necesito para mí. Lo necesito para ellos, le expliqué. Necesito un papel, un documento oficial y sellado, que grite que no estoy loca. Ella comprendió al instante. Me sometió a una serie de pruebas, preguntas de memoria, lógica, orientación. Respondí a todo con una claridad y precisión que nacían de la urgencia. Al final, firmó el formulario con un trazo enérgico. Aquí tienes, dijo, entregándome el certificado. Oficialmente, estás en pleno uso de tus facultades mentales. Si alguien dice lo contrario, es un mentiroso o un idiota. O en tu caso, probablemente ambas cosas. Con el segundo pilar de mi defensa en el portafolio, me dirigí a mi tercera parada, la que más me intimidaba, la comisaría de policía. Nunca había estado en una, y el ambiente era tenso y cargado de una tristeza anónima. Le expliqué al oficial de la ventanilla que quería presentar una denuncia preventiva por intento de fraude. Me miró con escepticismo hasta que empecé a sacar mis documentos, la declaración del abogado, el certificado de la doctora. Su expresión cambió. Llamó a una detective de la División de Delitos Patrimoniales. A ella también le conté toda la historia. Escuchó, tomó notas y examinó los papeles. Hizo bien en venir, señora Vargas, dijo al final. Con esto podemos abrir un expediente. Si intentan algo más, ya tendremos un antecedente. Y si su nuera vuelve a la oficina del registro, podemos estar esperándola. Salí de la comisaría sintiéndome extrañamente ligera. El miedo había sido reemplazado por una sensación de poder. Ya no era solo yo contra ellos. Ahora tenía la ley de mi lado. Esa tarde, de vuelta en la seguridad de mi cocina, organicé mi arsenal sobre la mesa. Las copias notariadas, el certificado médico, el número de expediente de la policía. Era un escudo de papel, pero un escudo poderoso.
Mientras guardaba todo en una carpeta nueva, mis ojos se posaron en el viejo escritorio de Raúl, en el rincón de la sala. Había un cajón que rara vez abría, el que contenía sus cosas más personales. Movida por un impulso, lo abrí. Olía a él, a tabaco y a virutas de madera. Dentro, junto a sus viejas medallas del servicio militar y un fajo de cartas de amor que yo le había escrito, había una pequeña grabadora de cassette y una cinta etiquetada con su letra temblorosa de los últimos días. Para Darío. Mi corazón se detuvo. Recordaba vagamente que en sus últimas semanas, cuando ya casi no podía levantarse de la cama, me había pedido que le comprara esa grabadora. Pensé que era para dictar sus pensamientos, para no aburrirse. Nunca supe que había grabado algo. Con manos temblorosas, saqué la grabadora, soplé el polvo de la tapa y apreté el botón de play. La voz de Raúl, debilitada por la enfermedad pero inconfundiblemente suya, llenó el silencio de la habitación. Darío, hijo, comenzó, con una pausa para tomar aire. Si estás escuchando esto, es que yo ya no estoy, y hay algo que necesito que sepas, de hombre a hombre. La vida te va a poner a prueba, te pondrá entre la espada y la pared, te hará elegir, y cuando llegue ese momento, quiero que recuerdes esto. Hizo una pausa, y pude escuchar su respiración fatigada. Esta casa es el corazón de tu madre. No son solo ladrillos, es su vida, es mi vida, es tu infancia. Legalmente, moralmente y en el alma, esta casa le pertenece a ella. Protégela, hijo, protégela como me protegerías a mí. No dejes que nadie, ni siquiera la mujer que ames, le falte al respeto a este hogar. Es tu deber, es tu legado. La grabación terminó con el sonido de un clic. Me quedé inmóvil, con las lágrimas corriendo por mi rostro, pero esta vez no eran de tristeza, eran de asombro, de amor. Raúl, incluso desde la tumba, seguía cuidándome. Me había dejado el arma más poderosa de todas, no un arma legal, sino una emocional. El arma que podía, si la usaba en el momento adecuado, destruir las defensas de mi hijo y recordarle quién era. Fui a la tienda de electrónica y compré un pequeño dispositivo para convertir el audio del cassette a un archivo digital. Lo guardé en una memoria USB, junto con una copia del audio de seguridad de la oficina del registro que Marlene me había enviado discretamente por correo electrónico. Mientras esperaba en el despacho del abogado esa mañana, un pensamiento cruzó mi mente. Mi madre, una costurera como yo, siempre decía, mide 2 veces, corta una vez. Así había cosido cada vestido, con paciencia y precisión. Así había construido mi vida, y así, con esa misma paciencia y precisión, iba a defenderla. Había medido a mis oponentes. Ahora, estaba lista para cortar. 2 días después, tal como lo había previsto, sonó el timbre. Esta vez, el sonido no me sobresaltó. Lo estaba esperando. Miré por la mirilla. Eran ellos. Valeria, con la misma expresión de suficiencia. El supuesto abogado, Morales, con su portafolio lleno de mentiras. Y Darío, la sombra silenciosa. Respiré hondo. Me compuse y abrí la puerta con la misma sonrisa serena de la última vez. Pasen, por favor, dije, haciéndome a un lado. Estaba a punto de servir el café. Su desconcierto era palpable. Esperaban encontrarme derrotada, con las maletas hechas. En cambio, se encontraron con el aroma de café recién hecho y de pan de elote, el pastel de maíz tierno que era el favorito de Darío desde que era un niño. Lo había horneado esa misma mañana. Un pequeño recordatorio. Una pequeña arma psicológica. Se sentaron en la sala, en los mismos lugares que la vez anterior. Valeria, en el borde del sofá, como una reina impaciente. Morales, en el sillón individual, listo para los negocios. Y Darío, en la silla de su padre, con la mirada fija en el pastel sobre la mesa de centro. Pude ver un atisbo de nostalgia en sus ojos antes de que lo ocultara. Serví el café en silencio, moviéndome con una calma deliberada. Les ofrecí una rebanada de pastel a cada uno. Valeria la rechazó con un gesto de la mano. Morales aceptó por cortesía. Darío la aceptó en silencio,
pero no la tocó. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión creciera. Dejé que fueran ellos quienes rompieran la paz que yo había orquestado. Fue Valeria, por supuesto. Bueno, Elodia dijo, su voz afilada por la impaciencia. Ya pasaron 2 días. Supongo que has entrado en razón. ¿Dónde están los papeles que te dejamos? Morales tiene que llevarlos a la notaría antes del mediodía. Morales abrió su portafolio con un chasquido. Solo necesitamos su firma aquí, y aquí dijo, señalando las líneas punteadas con su bolígrafo de oro. Yo no miré los papeles. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el momento. Luego, dejé la taza en el platillo con un suave tintineo. Antes de firmar nada, dije, mi voz tranquila pero llenando toda la habitación, resulta que yo también preparé algunos documentos. Me gustaría que los vieran. Me levanté, fui a mi escritorio y regresé con mi propia carpeta, la que contenía mi arsenal. La sonrisa de Valeria se congeló. Darío levantó la vista del pastel, por primera vez mirándome directamente a los ojos. Me senté de nuevo y abrí la carpeta sobre mi regazo. Saqué el primer documento y lo puse suavemente sobre la mesa, junto al pastel de elote. Esto dije, dirigiéndome a Morales. Es un certificado médico, expedido hace 2 días por mi doctora de cabecera. Certifica, después de una evaluación completa, que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Por si tenían alguna duda sobre mi memoria o mi capacidad para tomar decisiones. Morales parpadeó, sorprendido. Valeria frunció el ceño. Saqué el segundo documento y lo coloqué junto al primero. Y esto es una declaración jurada y notariada, tramitada por mi abogado, el licenciado Víctor Esparza. Revoca cualquier poder notarial previo, ya sea real o falsificado. También especifica que cualquier transacción futura requiere mi presencia física. Creo que eso complica un poco sus planes, ¿no es así? El rostro de Morales comenzó a perder color. Miró a Valeria, buscando instrucciones, pero ella estaba demasiado ocupada fulminándome con la mirada. Saqué el tercer papel, y esto es solo una copia del número de expediente de una denuncia que presenté en la comisaría, por intento de fraude y conspiración. Es solo una medida preventiva, claro. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El color había desaparecido por completo del rostro de Morales. Sus manos, que antes sostenían el bolígrafo con tanta seguridad, ahora temblaban ligeramente. Pero creo que mi documento favorito es este, dije. Y saqué la pequeña memoria USB. La sostuve entre mis dedos para que todos la vieran. Aquí dentro hay 2 archivos de audio muy interesantes. El primero es una grabación de la visita de la señorita Valeria a la oficina del registro municipal, cortesía del sistema de seguridad. La señorita Marlene Fuentes, la registradora, fue muy amable al facilitarme una copia. En ella se puede escuchar claramente cómo te haces pasar por mi representante legal y afirmas que estoy mentalmente incapacitada. Valeria soltó un jadeo ahogado. Darío se quedó boquiabierto, su rostro una máscara de incredulidad y horror, mientras finalmente comprendía la magnitud del engaño. Morales se levantó de su silla abruptamente. Yo tengo otra cita, tengo que irme. Un momento, señor Morales, dije, mi voz deteniéndolo en seco. Antes de que se vaya, una pregunta. ¿Cuál es su número de colegiación de abogado? Es para los archivos de mi licenciado. El hombre palideció hasta un tono enfermizo, balbuceó algo ininteligible, agarró su portafolio y salió de la casa casi corriendo, dejando tras de sí un rastro de pánico y colonia barata. La farsa había terminado. La calma antes de la tormenta había pasado, y ahora la tormenta estaba a punto de desatarse. Con la huida de su falso abogado, la compostura de Valeria se hizo añicos. La máscara de nuera sofisticada y preocupada se desprendió para revelar el rostro retorcido por la rabia de una depredadora frustrada. «¡Está mintiendo!», espetó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido agudo. «Todo es mentira. Es una vieja paranoica y manipuladora. Se lo inventó todo para ponernos en contra». Se puso de pie, caminando de un lado a otro por la sala como un animal enjaulado. «Esta casa es un desperdicio en ella. Ni siquiera usa la mitad de las habitaciones. Nosotros le daríamos un mejor uso. Es nuestro futuro, Darío».
nuestro futuro, el que esta vieja egoísta nos está robando. Darío se encogió en su silla, como si cada palabra fuera un golpe físico. Me miró, sus ojos suplicando, buscando una explicación, una negación de lo que acababa de escuchar en la memoria USB. Pero yo no dije nada. Dejé que la furia de Valeria la consumiera, que se expusiera a sí misma en toda su fea codicia. En su rabia, gesticulaba salvajemente. En un movimiento brusco, su mano golpeó la mesita auxiliar junto al sillón de Raúl. El portarretratos con la foto de nuestra boda cayó al suelo, el cristal rompiéndose con un sonido agudo y desolador. Ese fue el punto de quiebre. El sonido del cristal roto fue como una profanación, una violación final al santuario de mis recuerdos. Con una calma que contrastaba violentamente con su histeria, me levanté. Fui al viejo escritorio de Raúl, abrí el cajón y saqué la pequeña grabadora de cassette. Regresé al centro de la sala, sosteniéndola en mis manos. Hay un segundo archivo de audio en esa memoria, Valeria, dije. Mi voz baja pero resonando en el silencio tenso, pero creo que el original tiene más impacto. Valeria me miró, sin comprender, su pecho subiendo y bajando por la agitación. Darío fijó sus ojos en la grabadora como si fuera una serpiente. Apreté el botón de play. El siseo de la cinta vieja llenó la habitación, seguido por la voz de Raúl. Débil, cansada, pero inconfundiblemente suya. Darío, hijo, si estás escuchando esto, es que yo ya no estoy. Al escuchar la voz de su padre, Darío se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Valeria se quedó helada, su diatriba interrumpida a media frase. La vida te va a poner a prueba. Te hará elegir. Y cuando llegue ese momento, quiero que recuerdes esto. La voz de Raúl, llena de amor y de una advertencia solemne, parecía cobrar vida en la habitación. Era como si su espíritu estuviera allí, de pie entre nosotros, juzgando la escena. Esta casa es el corazón de tu madre. No son solo ladrillos. Es su vida, es mi vida, es tu infancia. Legalmente, moralmente y en el alma, esta casa le pertenece a ella. Protégela, hijo. Protégela como me protegerías a mí. No dejes que nadie, ni siquiera la mujer que ames, le falte al respeto a este hogar. Es tu deber, es tu legado. La grabación terminó. El clic del final de la cinta sonó como un disparo en el silencio absoluto. Darío se derrumbó, apoyó los codos en las rodillas y hundió la cara entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos profundos y desgarradores. El sonido de su llanto era el de un hombre cuyo mundo se acababa de hacer pedazos. El de un hijo que finalmente comprendía la enormidad de su traición. Valeria lo miraba con una mezcla de furia y pánico. Su influencia sobre él, su poder, se estaba disolviendo ante sus ojos, lavado por la voz de un hombre muerto. En ese preciso instante, sonaron 2 golpes firmes en la puerta. Nadie se movió. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Con la grabadora aún en la mano, fui a abrir. Eran 2 policías, un hombre y una mujer. La detective a la que había visto en la comisaría estaba con ellos. «Buenas tardes, señora Vargas», dijo la detective con calma. «Recibimos una llamada. ¿Está todo bien?». Miré por encima de mi hombro, a la escena en mi sala, a Valeria, pálida y atrapada, a mi hijo, roto en pedazos. Luego volví a mirar a la detective. «No, detective», dije. Mi voz firme y clara. «No todo está bien. Pero ahora, creo que va a empezar a estarlo». La detención de Valeria fue un asunto rápido y sorprendentemente silencioso. No hubo más gritos ni forcejeos. Al ver a los oficiales, toda la lucha pareció abandonarla, dejándola vacía y pálida. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, su mirada se cruzó con la mía. En sus ojos ya no había arrogancia, solo una desolación infinita y la cruda comprensión de su derrota. Se la llevaron y la puerta se cerró tras ella con un clic suave y definitivo. Darío no se movió. Seguía en la misma posición, hecho un ovillo de miseria, mientras los oficiales hacían su trabajo. Cuando se fueron, el silencio que quedó era más pesado que cualquier palabra. Yo recogí los trozos del cristal roto del portarretratos
envolviéndolos con cuidado en una servilleta. Saqué la foto de Raúl y mía, ilesa, y la puse boca arriba sobre la mesa. Después de lo que pareció una eternidad, Darío levantó la cabeza. Su rostro estaba devastado, surcado por las lágrimas. «Mamá». Su voz era un susurro ronco. Yo no sabía. Te juro que no sabía que ella. Lo interrumpí, no con dureza, sino con una tristeza cansada. Fui a la cocina y regresé con la carpeta donde guardaba todas mis cuentas. La abrí sobre la mesa, mostrando los recibos de la luz, del agua, del teléfono, todos marcados con el sello de pagado. Le mostré los recibos de la farmacia, mis citas médicas apuntadas en el calendario. La verdad siempre estuvo aquí, Darío, dije suavemente. En estos cajones, en estas carpetas, en esta casa. Solo tenías que preguntar, solo tenías que confiar en tu madre por encima de las mentiras de una extraña, pero no lo hiciste. No era una acusación, era una constatación. Un hecho tan doloroso y tan innegable como la ausencia de su padre en la habitación. Se quedó mirando los papeles, la prueba irrefutable de las mentiras con las que Valeria lo había alimentado, y entonces volvió a llorar, pero esta vez era un llanto diferente. No era el llanto de un niño sorprendido, sino el de un hombre que se enfrentaba a su propia vergüenza. Esa tarde, Darío se fue. No a su apartamento, no a la vida que había construido con Valeria, sino a un lugar desconocido para empezar de nuevo. Los meses que siguieron fueron tranquilos. La casa parecía respirar aliviada, libre de la tensión que la había oprimido. Valeria fue declarada culpable. El juez no tuvo piedad con alguien que usaba la vejez y la confianza como armas para el fraude. Su condena fue ejemplar. Darío comenzó a aparecer por casa los sábados por la mañana. Las primeras veces, apenas hablábamos. Llegaba, barría el porche, podaba los rosales, arreglaba la llave del fregadero que goteaba. Trabajaba en silencio, con una concentración febril, como si intentara reparar con sus manos el daño que había causado con su silencio. Yo lo dejaba hacer, le preparaba café y me sentaba a leer en el porche mientras él trabajaba. No había perdón en mis palabras, porque el perdón no se regala, se gana, y él parecía entenderlo. Una mañana, mientras arrancaba las malas hierbas del jardín de jazmines, se detuvo y me miró. «Nunca te pregunté cómo lo hacía, papá», dijo, su voz baja. «¿Cómo sabía cuándo podar, cuándo regar?» Fue la primera vez que mencionaba a su padre desde aquel día. Me levanté y fui a su lado. Le mostré el lugar exacto donde cortar la rama, justo encima del nudo. Le expliqué que las hojas te dicen si la planta tiene sed antes que las flores. Trabajamos juntos, hombro con hombro, y en el silencio compartido sentí que algo pequeño, frágil y precioso comenzaba a crecer de nuevo entre las cenizas de nuestra relación. La reconstrucción de Darío no fue un proceso rápido ni fácil. Fue un trabajo lento y metódico, como el de un artesano que repara una pieza de cerámica rota, sabiendo que las grietas siempre serán visibles. Un sábado, un par de meses después de que comenzara su penitencia silenciosa, llegó con algo más que sus herramientas. Traía un sobre en la mano. «Mamá, esto es para ti», dijo, extendiéndomelo. Dentro había un cheque. La cantidad era exactamente lo que yo le había pagado al licenciado Víctor por sus servicios. «No es suficiente, lo sé», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos, «pero es un comienzo. Es mi responsabilidad. Yo debería haber pagado por esto, no tú». Miré el cheque y luego lo miré a él. Por primera vez, vi al hombre que había criado, no al niño asustado ni al marido complaciente. Vi a un hombre asumiendo las consecuencias de sus actos. Acepté el cheque en silencio y asentí. Fue un punto de inflexión, pero su verdadera redención llegó de una forma que no esperaba. Una tarde, doña Carmen me contó que Darío había ido a visitarla. Se sentó en mi cocina, Elodia me dijo por teléfono, su voz teñida de sorpresa, y me pidió perdón. Me dijo que lamentaba no haber escuchado mis advertencias, por haber dudado de ti. Me dijo que se había comportado como un cobarde. Hacía falta mucho valor para hacer eso, amiga. Y no se detuvo ahí. Fue a hablar con otros vecinos, aquellos a los que Valeria, en su campaña de desprestigio, les había insinuado que yo ya no estaba bien. Les explicó la verdad.
con la cabeza gacha pero con la voz firme, limpiando mi nombre, restaurando mi dignidad en la comunidad que era mi hogar. No lo hizo porque yo se lo pidiera, lo hizo porque su propia conciencia se lo exigió. Estaba reconstruyendo activamente la confianza que había demolido. Un día, meses después, recibí una carta. La letra era torpe, insegura, era de Valeria, desde la prisión. Era una carta corta, sin excusas ni justificaciones. Solo unas pocas líneas. No merezco su perdón, escribía, pero lo siento. Pensé que podía ser más lista que una vida entera de trabajo y amor. Me equivoqué. Espero que algún día pueda encontrar la paz que yo le quité. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí. Su paz ya no era asunto mío. La mía, en cambio, la había recuperado. La escena final de esta dolorosa historia no es dramática. Es tranquila. Es una tarde de domingo. El sol se filtra a través de las hojas del jazmín. Yo estoy en el porche, en la mecedora de Raúl, leyendo un libro. El aire huele a tierra mojada y a flores. Darío está a mi lado, no trabajando, sino simplemente sentado, bebiendo un vaso de limonada. Hablamos de cosas sencillas, del clima, de un libro que él está leyendo, de los tomates que están empezando a madurar en el huerto. La conversación es fácil, sin el peso del pasado. Las grietas siguen ahí, pero hemos aprendido a vivir con ellas. Son un recordatorio, no una herida abierta. Miro mi jardín, mi casa, mi hijo, y un pensamiento claro y sereno se instala en mi mente. Comprendí que un hogar no se construye solo con ladrillos y cemento, se construye con verdad, con respeto y con memoria. Intentaron robarme las paredes, sin entender que los cimientos, los que construyó Raúl con sus manos y yo con mi amor, eran intocables, y siempre lo serán.